Muy buenos días. Gracias a Dios por esta nueva mañana. Gracias a Dios por este nuevo inicio de semana. Espero que te encuentres muy bien en tu casita, junto con tu familia, tomando un cafecito. Y espero que ya todos hayan desayunado y que se encuentren ya listos para este momento, para poder escuchar el mensaje, la palabra de Dios, para poder tomar el pan y el jugo de uva en memoria de nuestro Señor y Salvador Jesús. Vamos a preparar hoy nuestros corazones, vamos a continuar nuestro taller que estamos llevando a cabo. Esta es nuestra tercera semana. Y en lo personal me siento muy animado. Espero que en tu corazón estés contento de poder iniciar la semana de esta manera, junto con todos nuestros hermanos. Gracias a todos los que están conectándose. Muchísimas gracias a los amigos que hoy nos acompañan. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo a todos y cada uno de ustedes. Para mí es un honor y un privilegio compartir la palabra de Dios esta mañana. Por favor, acompáñame. Vamos a hacer una oración y vamos a poner en manos de Dios este servicio. Señor del cielo, gracias por esta mañana, gracias por la vida que nos das, gracias por el privilegio de poder estar reunidos, gracias Señor por tu amor, por tu fidelidad y por tu gracia hacia nuestras vidas. Señor, tú nos has traído de un lugar oscuro, tan manchado, y hoy, Señor, a través de la sangre de tu Hijo, nos permites estar hoy delante de ti, ante tu presencia. Señor, queremos honrarte, alabarte por todas las bendiciones que hemos recibido de ti, Señor. Te queremos pedir, Padre, que te quedes en este servicio con nosotros, que tú te glorifiques en gran manera, que el mensaje, tu palabra, sea por medio de tu Espíritu, Señor, que pueda yo ser utilizado, Señor, por ti, y que el mensaje que hoy vamos a escuchar, Señor, llegue hasta lo más profundo en nuestros corazones. Te oro y te agradezco por la vida de mis hermanos, por la vida de nuestros amigos que hoy nos acompañan. Te doy gracias por la vida de nuestras familias, de nuestros hijos. Señor, quédate en control de todo. Es en Jesús en quien te oramos y agradecemos todo. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por hoy estar en este tiempo conectados, sin duda. Estoy convencido de que va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Estamos comenzando, o más bien ya tenemos 3 semanas con esta, de estudiar acerca del cambio verdadero que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Es tan especial poder hablar de cambios, hablar de transformación, hablar de renovación, de una nueva vida, y sin duda es lo que Dios quiere darnos a ti y a mí cada día de nuestra vida. Quisiera que hiciéramos un pequeño recuento del capítulo 1, en el cual contestamos esta pregunta: ¿necesitamos cambiar? En primer lugar, aprendimos, y la Biblia nos enseña, que todas las personas necesitamos cambiar con urgencia, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos hace estar separados de Dios, somos rebeldes con Dios y estamos bajo la ira de Dios. Ese es el primer concepto que necesitamos tener muy claro siempre en nuestro corazón. En segundo lugar, vemos la misericordia de Dios. Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Jesús tuvo una vida perfecta, en obediencia a Él, como Dios espera que nosotros la tengamos. Y Jesús fue enviado como sustituto por nuestros pecados. Y ahí en la cruz, Dios derramó su ira en contra del pecado sobre Jesús. No por ningún pecado que Jesús hubiera cometido, sino más bien por nuestros pecados. Y después de 3 días Jesús se levantó de la tumba, resucitó, venció la muerte, y Jesús tomó el derecho de ser el Señor y Salvador de nuestras vidas. Solamente a través de Jesús es que podemos tener entrada ante la presencia de nuestro Dios. Y en tercer lugar, Dios nos llama a responder a eso que Dios ha hecho por misericordia por nosotros. Hoy Dios nos llama a todas las personas en cualquier parte del mundo a hacer un cambio fundamental y radical en nuestras vidas. En primer lugar, arrepentirnos de nuestros pecados, creer y confiar en Cristo para ser perdonados, aceptados por Dios, reconciliados con Él y así poder recibir la vida eterna. Este es el Evangelio.
Sin duda, a través de los capítulos vamos a repasar y vamos a ver cómo el Evangelio está presente en las Escrituras. Pero hoy vamos a contestar esta pregunta. Ya contestamos, ¿necesitamos cambiar? Claro que necesitamos cambiar por nuestra condición de pecadores. Pero la pregunta ¿es posible cambiar? ¿Nosotros podemos cambiar? Así que esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Muchas personas hoy en día creen que la gente no puede cambiar verdaderamente. Muchos piensan que sí, que podemos ser capaces de hacer algunos pequeños ajustes aquí, otros ajustes allá, pero que no podemos hacer cambios profundos y verdaderos acerca de nuestro carácter o de nuestra personalidad. Muchos llegamos a tener ese pensamiento equivocado de decir, es que así soy, es que así nací, nadie puede cambiarme. Pero más bien es un pensamiento conformista, es un pensamiento que nos lleva a estancarnos y que más bien está mermando nuestra fe. Este tipo de pensamientos nos llevan a no creer en el poder que Dios tiene para poder hacer cambios verdaderos en nuestro corazón. La buena noticia para nosotros es que por la gracia de Dios, por medio del Evangelio, nosotros podemos cambiar. A través de nuestra fe en Cristo, nosotros podemos cambiar. Por el Espíritu Santo recibimos una nueva naturaleza que se deleita en hacer la voluntad de Dios. Nosotros, movidos por el Espíritu, con esa conciencia y con ese temor de Dios, nosotros podemos llevar una vida que se deleita en hacer y en seguir los planes de Dios. Amigos, si hoy nos acompaña, Dios tiene planes increíbles para tu vida. Dios espera que tú recibas el mensaje esta mañana, pero no solo eso, que puedas ver que no es imposible cambiar, que Dios nos da una gran esperanza de ser transformados. Dios puede hacer cosas increíbles en nuestra vida. Y es precisamente en Hechos 9 donde leemos acerca del cambio radical que Dios provocó en la vida de Saulo de Tarso. Tal vez has escuchado acerca de él. También, o más bien, es más conocido como el apóstol Pablo. Así que vamos a ir a nuestras Biblias, en el capítulo 9 de Hechos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 22, en donde dice lo siguiente. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el camino sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuándo tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco,
y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Quisiera que regresáramos al versículo 1 y 2. Nos diéramos cuenta en un principio del pasaje qué es lo que estaba haciendo Saulo. Al principio del pasaje, Saulo, dice la Escritura, estaba respirando amenazas de muerte en contra de los discípulos. Pablo en ese momento, dice la Escritura, seguía respirando amenazas de muerte. Si bien regresamos a los versículos 1 al 4 del capítulo 8 de Hechos, Pablo estaba ahí presenciando la muerte de Esteban, y dice la Escritura que Pablo era aquel que llevaba a los hombres y a las mujeres a la cárcel, aquellos seguidores del camino, es decir, aquellos seguidores de Jesús, los primeros cristianos, los primeros discípulos. Y de ahí se desató una gran persecución. Entonces Pablo iba de camino a Damasco con ese propósito específico de perseguir a los cristianos. Dice la Escritura que presentó al sumo sacerdote cartas de extradición para las sinagogas en Damasco. Entonces, sin duda él iba con esa intención de celoso de la ley, en contra de esta considerada en ese tiempo como una secta que iba en contra del mensaje judío. Entonces vemos aquí un hombre celoso de la palabra de Dios, pero que al final de cuentas estaba equivocado. Jesús ya había venido a la tierra y estaba siendo un perseguidor de los cristianos. Muchos cristianos murieron en esa persecución. Algo que me llama mucho la atención es lo que le sucede a Pablo mientras se aproximaba a Damasco. Dice que Jesús se le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? Después de esto, Saulo cayó al suelo quedando ciego. Dice la Escritura, cayó al suelo, oyó una voz y le dice: soy yo, soy Jesús, soy yo a quien tú persigues. Pablo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Pablo quedó atónito, cayó al suelo al escuchar esa voz. Después, cuando se levanta, no podía ver. Dice que duró ciego 3 días sin comer ni beber nada. Y luego es interesante esta historia, de verdad. Es un hecho que nos lleva mucho a poder ver cómo Dios actúa, cómo Dios es tan soberano y quiere que manda a sus siervos para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y dice la Escritura ahí en el versículo 10 que había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor había llamado por una visión, y le dice que iba a estar allí Saulo de Tarso. Y obviamente al escuchar ese nombre, para él hubo como una reacción en su corazón. ¿Y cuál fue la primera reacción que tuvo Ananías al escuchar este mandato de parte de Dios? Inicialmente, pues Ananías no quería acercarse a Pablo, no quería poner sus manos sobre él, debido a que Saulo pues, era un perseguidor de cristianos y había venido a Damasco con ese propósito específicamente. Obviamente había rumores, por lo que sabemos, Ananías era un hombre que ya estaba enterado de esto que iba a suceder. Entonces esto nos habla de la reputación que tenía Saulo. Demuestra que Saulo era conocido por los cristianos en aquella región por ser un perseguidor de la iglesia. Entonces su primera reacción fue esta: Señor, yo he oído hablar de este hombre, ha causado tanto daño a tu iglesia, a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con ese propósito. O sea, obviamente había una lucha en su corazón porque sabía la reputación que tenía Saulo de Tarso. El Señor le insiste y le dice: ve porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre a todas las naciones, a sus reyes como al pueblo de Israel. Y obviamente más tarde vemos a Saulo
predicando delante de gobernadores, y de verdad es que se convirtió en todo un pilar para la iglesia en el primer siglo. Pero algo que necesitamos ver aquí, ahí en el versículo 19, vamos a continuar ahí. Vemos cómo la vida de Pablo cambió inmediatamente después de su conversión. Llegó Ananías, puso las manos en Saulo, le dijo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado, aquí estoy para que seas lleno del Espíritu. Saulo recobró su vista, dice que se le cayeron como escamas de los ojos, dice se levantó y fue bautizado. Entonces vemos el momento de su conversión. Pablo recobró fuerzas, y en ese momento dice que Pablo, en el versículo 19, inmediatamente después de su conversión, tenía comunión con los discípulos que iba a perseguir. Dice, pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Obviamente ya no estaba persiguiéndolos, sino que estaba con ellos. Me pongo a pensar muchísimo en la iglesia en el primer siglo. Los vemos desde el capítulo 2, unidos, estaban ahí en oración, día con día se reunían. Era un gozo el poder celebrar con otros hermanos, y de verdad el ver a Saulo estando ahí con los discípulos, a los cuales tenía el propósito de perseguir, pues es un milagro, porque definitivamente Dios había transformado su corazón. Y luego dice en el versículo 20 que enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios, aquel a cual perseguía con mucha determinación, con mucho fervor, con tanto celo. Ahora estaba de su lado y comenzaba a afirmar en las sinagogas judías, que Jesús era el Hijo de Dios. Después en el 22 dice, Saulo cobraba cada vez más fuerza. Pablo se hacía más fuerte espiritualmente. Confundía obviamente con su devoción y con su pasión a todos los judíos que se encontraban ahí, y les demostraba que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿cómo cambió el entendimiento de Pablo acerca de Jesús como resultado de este encuentro? ¿Cuál era la creencia de Jesús, de Pablo, antes de este encuentro decisivo? Obviamente, antes de que Saulo tuviera este encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco, Jesús no creía que él era el Mesías. Ciertamente no creía que él era el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando Jesús confrontó a Saulo en el camino a Damasco, Saulo comprendió que Jesús es verdaderamente el Mesías, aquel libertador del pueblo de Israel, el divino Hijo de Dios, y que por tanto Él es el Señor que tiene autoridad sobre todo. Entonces, esto es algo que me hace mucho pensar que debe quedar muy claro en nuestros corazones antes y después de convertirnos. ¿Por qué? Porque hoy ya no, nuestra vida le pertenece al Señor. Hoy nosotros hemos sido redimidos, hemos sido rescatados por el Mesías, por Jesús, el Hijo de Dios, quien ha dado su vida por nosotros, y ahora es el Señor de nuestras vidas. Y Él tiene autoridad sobre todo. Entonces, podríamos decir que la conversión de Pablo se parece a nuestra conversión. ¿Por qué? La conversión de Saulo es muy similar a nuestra conversión, porque somos convertidos por un acto de soberanía y un milagro de parte de Dios. Si bien podemos ver nuestro trasfondo, vemos el trasfondo de Pablo, vemos nuestras carencias, nuestras necesidades espirituales tan manchados, tan llenos de pecado. Pablo, un perseguidor de la iglesia de Cristo. Imagina la gravedad de todo esto. Verdad es que solamente un acto soberano y milagroso de parte de Dios es lo que pudo haber transformado nuestros corazones. Es Dios el que por gracia nos ha escogido y nos ha llamado a un cambio verdadero.
La conversión de Saulo se parece a nuestra conversión porque todos los que realmente hemos sido convertidos producimos fruto, un fruto espiritual verdadero. Nuestras vidas cambian de una manera evidente y demostrable, tal y como sucedió a Saulo. Entonces, sin lugar a dudas, es evidente la vida de una persona que es transformada, que es tocada por Dios, que ha sido redimida por Dios, que ha sido salvada y rescatada por Dios, por los frutos que produce. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Así que hoy a nosotros como discípulos nos toca realmente vivir como discípulos de Cristo, vivir como el Maestro, mostrar al mundo que en verdad Dios ha hecho cambios y transformaciones en nuestros corazones. Obviamente no todas las conversiones son así de dramáticas e instantáneas como la de Pablo. Algunas personas venimos a Cristo gradualmente, durante un largo tiempo. Algunos tardan mucho más que otros, algunos no tardan tanto, pero está bien. Dios conoce el tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Dios es tan paciente y caballero con nuestras vidas que nos permite poder acercarnos a Él. El Espíritu Santo obra de maneras tan diversas. El Espíritu Santo obra tan maravillosamente que a veces nos cuesta un poco de trabajo entender cómo Dios actúa, pero Dios es tan sabio, Dios nos conoce a la perfección y no todas las conversiones se dan de la noche a la mañana. Algunas son progresivas, algunos tardamos más tiempo. Así que Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce tu corazón y sabe cuánto tiempo nos puede tomar el ser transformados. A veces traemos un corazón duro, a veces traemos un pasado completamente difícil, de mucha amargura, de muchas necesidades, de dolor, de sufrimiento, y a veces no. Y todos somos tan distintos, todos hemos pasado por situaciones distintas, complicadas, quizás algunos no tanto, pero el tiempo le corresponde a Dios. A lo que sí nos corresponde a nosotros es seguir empeñándonos en anunciar el mensaje, tal y como Pablo lo hizo inmediatamente de que se convirtió. Comenzó a hablar de Jesús, comenzó a hablar del Mesías. Hoy nosotros tenemos esa gran responsabilidad, no podemos callar lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que nos corresponde y tenemos ese legado de Jesús, de poder anunciar a las naciones quién es Él. Mesías, el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Pensemos en la conversión de Pablo, regresemos a la conversión de Pablo. ¿De qué manera es diferente a nuestra conversión? ¿De qué manera la conversión de Pablo es diferente a la conversión de otros cristianos? Es diferente porque Cristo se le apareció a Saulo personalmente, lo cual es un hecho totalmente único. En primer lugar, también Saulo estaba específicamente comisionado para ser el apóstol del Señor, lo cual nuevamente es algo único. Recordemos que solamente Jesús tenía un grupo selecto de 12 apóstoles, pero Pablo es el único que además de esos 12 fue comisionado directamente por el Señor para ser su apóstol para los gentiles. ¿En qué más se diferencia la conversión de Pablo? Inmediatamente él comenzó a predicar públicamente, lo cual es algo raro, cuando menos. Claro, obviamente nosotros cuando nacemos de nuevo queremos comernos al mundo, queremos llevar el mensaje de salvación a otras personas, y esto es una gran característica, muchas veces se diferencia de nosotros. Obviamente estamos llamados a seguir esa actitud y ese ejemplo de Saulo. Ningún ser humano predicó el Evangelio con la aparición personal de Jesús a Saulo. Ningún ser humano le predicó el Evangelio a Saulo. Con la aparición de Jesús fue innecesario esta parte. Hoy en día una persona solo puede convertirse oyendo el Evangelio predicado. Si no conocemos el Evangelio, entonces realmente no conocemos verdaderamente el plan de Dios o cómo nosotros podemos tener la redención
a través de Cristo. Entonces es importante, y precisamente hoy estamos aprendiendo acerca del mensaje. Aprovechemos, escuchemos, llevémoslo a nuestro corazón, el Evangelio de Cristo que hoy estamos escuchando. Solamente a través del Evangelio predicado nosotros podemos llegar a conocer la verdad y llegar a ser salvos por medio de Cristo. Vamos a leer otra escritura en 1 Timoteo 1. Pablo reflexiona sobre el gran cambio que Dios hizo en su vida, el cual comenzó en este momento que acabamos de considerar. Vamos a leer ahí en 1 Timoteo cómo Pablo se describe a sí mismo. Dice el versículo 12: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo a los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo Pablo se describe a sí mismo? En este pasaje es interesante ver, en el versículo 13, Pablo: yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Yo era un incrédulo, actuaba con ignorancia. Más adelante Pablo dice: vino a salvar al mundo de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Pablo se consideraba el peor de los pecadores. Algo que me llama mucho la atención aquí es, en primer lugar, reconocer: hoy, hermanos, quienes hemos llegado a conocer a Cristo, quienes hoy estamos en la iglesia, que somos cristianos, necesitamos ver nuestro pasado, quiénes éramos nosotros. Y hoy recordar qué es eso que Cristo hizo por nosotros, qué es eso que Dios ha dado por nosotros. Dice Pablo: Dios tuvo misericordia de mí. La gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. Precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo. Dios conocía nuestros pecados, Dios conocía nuestras debilidades, y por misericordia, por gracia, nos envió a su Hijo Jesús. Y algo que necesitamos ver aquí, el versículo 15 es tan poderoso que nos ayuda a ver el mensaje central de esta mañana. Dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Otra versión dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Una más dice: esto es verdad y todos deben creerlo. ¿Qué? Pues aparecen dos puntos y dice: que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuál es ese mensaje o esa palabra fiel o esa verdad que Pablo nos da a nosotros? La palabra fiel que Pablo nos da es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Pablo dice que este mensaje merece la aceptación de todos, que todos debemos creerla. Hoy para nosotros es una gran pregunta que necesitamos hacernos. ¿Estoy yo creyendo este mensaje? ¿Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores? ¿Qué es para nosotros
o qué representa para nosotros el nombre de Cristo Jesús? En México tenemos esta cultura que desde pequeños somos enseñados o de cierta manera llevados hacia una cierta religión. Y vemos y sabemos de Cristo Jesús, pero no le conocemos personalmente. Quizás le conocemos por rituales o por algunas juntas o por verlo en una cruz clavado, pero no profundizamos en realidad quién es Él y que Dios espera que nosotros tengamos una relación con Él. No nos damos cuenta del gran poder que tiene su muerte en la cruz por nosotros, porque es ahí donde Dios depositó su ira para que nosotros pudiéramos ser justificados delante de Él y tuviéramos la oportunidad de relacionarnos con Él. A eso Cristo Jesús vino al mundo, a salvarnos. Él es nuestro Salvador. Él es en quien nosotros debemos confiar y poner nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Vino a salvar a los pecadores. Hay hoy quienes dicen que son buenas personas y que no han cometido ningún delito, que no han cometido ningún pecado, digamos, mortal o que haya hecho mucho daño. Pero el pecado es pecado, somos pecadores, nuestra naturaleza es ser pecador. Entonces, necesitamos a nuestro Salvador, necesitamos a Jesús. Y hoy muchas personas lo hacemos a un lado. No lo consideramos en nuestros planes, en nuestra vida. Jesús ha venido a salvarnos. Y hoy nosotros necesitamos aceptar ese mensaje. Primero, reconocer nuestra condición espiritual, como lo hizo Pablo. Dice Pablo, ya era un blasfemo. Hablaba en contra de la iglesia, hablaba en contra del nombre de Jesús, hablaba e iba en contra del Espíritu Santo. Era un perseguidor, un insolente, era un incrédulo. Aunque Pablo se considera un incrédulo, Pablo era un gran sabiondo de la ley, conocía la ley a la perfección, era un gran maestro. Pero dice, actuaba con ignorancia, porque en realidad no sabía quién era Cristo Jesús. Y así muchas personas actuamos hoy en día. Podemos ir a la iglesia, podemos ir a escuchar un sermón, podemos, etcétera, hacer muchas cosas. Lo importante aquí es reconocer nuestra necesidad espiritual. A veces somos más religiosos que espirituales. Dios espera que seamos espirituales, que tengamos una relación verdadera y sincera con Él, que actuemos como Él espera que nosotros vivamos. Porque para eso Él ha muerto por nosotros, para darnos vida, para darnos la verdad acerca de cómo necesitamos vivir hoy delante de Dios, ya no más en delitos y pecados, sino ahora vivir de acuerdo a su justicia y a su misericordia. Así que hoy nosotros estamos llamados a darnos cuenta y a aceptar ese mensaje que Dios nos da a través del apóstol Pablo. Pablo se consideraba a sí mismo como el peor de los pecadores. Dice, yo soy el primero. Y cuando dice que él había recibido esa infinita bondad de parte de Cristo, es una manera de expresar el gran poder que Dios tiene para transformar nuestros corazones llenos de pecado. Dice el versículo 16, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo mostrar su infinita bondad. Entonces, Pablo recibió misericordia como un ejemplo de la gran bondad y la paciencia perfecta de Cristo. Más adelante dice, así llego a ser servidor, así llego a servir de ejemplo para los que creyendo en Él reciban la vida eterna. Sí, ese Pablo violento, insolente, blasfemo, perseguidor de la iglesia, puede ser salvado por la gracia de Dios. Entonces, ciertamente todos los que le dan la espalda a su pecado y confían en Cristo pueden ser salvos.
Esto nos llena o nos enseña que cualquier persona puede experimentar el cambio verdadero que viene a través de la fe en Cristo. Pablo llegó a ser un gran ejemplo de que hoy nos ayuda a nosotros a entender que siendo Pablo lo que era, un asesino, un perseguidor, un blasfemo, Dios le ha permitido conocer la vida eterna. Hoy nosotros consideremos nuestra condición espiritual el día de hoy. Llenémonos de esperanza, llenémonos de gratitud, porque Dios tiene misericordia por nosotros. Ahora a nosotros nos corresponde aceptar, ser dignos de aceptar ese mensaje que hoy llena de esperanza nuestro corazón. Muchos llegan a pensar, es que el cambio solamente le ocurrió a los apóstoles, porque ellos estuvieron con Cristo. O muchos piensan, es que el cambio es para unos cuantos. Yo no, yo ya estoy grande, yo ya experimenté, yo ya viví, a mí no me digas que tengo que cambiar. O el cambio no puede ser en mi vida, yo ya estoy ahora sí que enfilado y ya, así decidí. O muchos piensan que el cambio solo es para los iluminados, para aquellos que se sienten como la última Coca-Cola del desierto. Pero no. Muchos también llegan a pensar que en nuestra época nosotros no podemos ser cambiados, que ya la palabra de Dios simplemente fue para un grupo selecto, que fue para un grupo en una época en específico, y ya hasta ahí, que ya la Biblia ya no tiene relevancia. Pero claro que tiene relevancia. Por supuesto que tiene relevancia. ¿Por qué? Porque el pecado sigue vivo, el pecado sigue latente hoy en nuestro mundo. En el capítulo anterior vimos toda una lista que Pablo nos da en la carta de los Romanos, en el capítulo 1. Y muchos de nosotros podemos identificarnos, todos, la mayoría, toda la gente podemos identificarnos con el pecado que hay en el mundo. Por supuesto que la Biblia sigue vigente para nosotros hoy en día, porque necesitamos cambiar. Entonces, en caso de que nosotros seamos tentados a pensar que el cambio solo ocurre en cierta época o a ciertas personas o solamente a los apóstoles, vamos a considerar lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 9. Dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y algo que me sorprende es que dice Pablo, y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué tal? Según lo que dice Pablo, ¿qué éramos algunos de nosotros? Pablo dice que algunos de nosotros, refiriéndose a los cristianos, éramos sexualmente inmorales, idólatras, adúlteros, hombres que practicábamos la homosexualidad, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, etc. Éramos personas injustas que iban camino hacia la perdición, que no podíamos heredar el reino de nuestro Dios. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Cómo hemos sido cambiados? ¿Cómo ha sucedido ese cambio verdadero? ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestro corazón? Pablo dice que fuimos lavados, santificados, justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira todo lo que Cristo vino a hacer por nosotros, por su misericordia, por su infinita bondad, por su amor. Esto significa que a través de Cristo nuestros pecados fueron perdonados y fuimos considerados justos ante los ojos de Dios.
fuimos justificados. Además también fuimos limpiados de nuestras acciones impuras. Fuimos lavados. Y Dios nos dio una nueva naturaleza. Una naturaleza santa. Por eso dice la Escritura, son santificados. En otras palabras, nuestro estado ante Dios y nuestra naturaleza han sido totalmente transformados. Ese es el cambio verdadero que hoy queremos transmitirte. Ese es el cambio verdadero que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ese es el cambio verdadero, es el mensaje digno de crédito. Esa es la salvación que Cristo Jesús viene a ejercer sobre nuestras vidas. Somos cristianos, hemos sido cambiados de la manera más radical que uno puede imaginarse. No podemos hoy ser ingratos ni enemigos de la cruz, porque necesitamos estar conscientes de todo el gran amor y el poder que Dios ha derramado en la cruz por nosotros. Así que a la luz de estos 3 pasajes que vimos el día de hoy, es verdad que por nuestras propias fuerzas no podemos cambiar. Por nuestras propias fuerzas no podemos hacer cambios radicales, profundos y verdaderos en nuestra vida. Porque todas las personas estamos esclavizadas del pecado. Sin embargo, a través del Evangelio, a través de la buena noticia, amén, Dios puede obrar un cambio sobrenatural. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios puede hacer un cambio profundo y duradero, en el cual las personas somos limpiadas, purificadas, justificadas delante de Él, y hoy podemos gozar de la vida eterna. No tenemos que morir para ir al cielo. Tenemos hoy la oportunidad de vivir en el reino de Dios, vivir de acuerdo a su palabra, vivir de acuerdo a su justicia. Hoy Dios quiere que el mundo sea transformado. Hoy Dios espera que cada uno de nosotros atendamos, aceptemos este mensaje y seamos agradecidos. Dios quiere transformar tu corazón, quiere transformar tu vida, quiere hacer un cambio verdadero en tu vida. Esto lo vemos en la Escritura y lo vemos en la vida de aquellos que creen en Cristo verdaderamente hoy en día. El apóstol Pablo fue un gran ejemplo de ello. Hoy hay muchas personas que son un gran ejemplo de ello. Amigo que nos acompañas, hoy tu vida puede ser un gran ejemplo del gran poder, la transformación y el cambio profundo y verdadero que Dios puede hacer en nuestras vidas. Este es el mensaje que hoy quería compartir contigo esta mañana. Vamos a hacer una oración para bendecir el pan y el jugo de uva. Y a continuación vamos a escuchar una canción para reflexionar en nuestro corazón. Acompáñame. Señor, gracias por el privilegio de poder escuchar tu mensaje. Señor, te ruego y te suplico, Señor, que tú lleves este mensaje a nuestros corazones. Padre, te ruego tanto que la clase del día de hoy pueda transformar la vida de muchas personas, de los amigos que hoy nos acompañan. Te ruego tanto, Padre, que tú ilumines nuestros ojos, que tú hoy nos des la oportunidad de poder conocerte verdaderamente. Señor, como seres humanos tenemos tantas necesidades y necesitamos un cambio urgente en nuestras vidas. No podemos vivir más separados de ti. Queremos estar contigo, papá. Queremos gozar de nuestra relación contigo. Queremos pedirte que tú te quedes en control de esta clase. Que tú te quedes en control de nuestras vidas. Que tú, Señor, llenes nuestros corazones del Espíritu y que seamos movidos para ser transformados cada día de nuestra vida. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Nosotros no merecíamos esto, Dios, pero en tu misericordia, en tu gracia, en tu infinita bondad, has enviado a tu Hijo para salvarnos. Ayúdanos a apreciar la cruz de una forma profunda. Ayúdanos a apreciar el sacrificio que has dado
para nuestra salvación. Gracias por su sangre, gracias por el pan, el jugo de uva que lo representan, y es en Cristo Jesús en quien te oramos y agradecemos todo. Amén. Amén. Pues vamos a tomar el pan y el jugo de uva mientras escuchamos una canción para reflexionar. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere del suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén. Vamos a continuar con nuestra reunión. Vamos ahora a pasar al mensaje de la ofrenda. Para esto te quiero pedir que me acompañes. Vamos a leer el Salmo 107, versículo 22. Dice la Escritura: presenten ofrendas de agradecimiento y cuenten con gritos de alegría lo que Él ha hecho. Presenten ofrendas de agradecimiento. Acabamos de ver precisamente por qué hemos de estar agradecidos nosotros. Por el amor y la bondad de nuestro Dios inmerecidas hacia nosotros. Éramos rebeldes, vivíamos en delitos y pecados, pero Dios nos ha redimido y nos ha hecho justos ante su presencia por el gran sacrificio que ha dado por nosotros. Dios nos ha dado las ofrendas de agradecimiento, ofrendas que la gente hacía para alabar a Dios y agradecerle por algún bien que les había hecho. Dios nos ha dado el mejor regalo que tú y yo podemos tener, la vida eterna. ¿Quién hoy te regala la vida eterna? Solamente Dios, y lo hizo a través de su Hijo. Es un gran regalo por nosotros. Éramos inmerecedores de este regalo,
Precisamente las ofrendas de gratitud hablan de un corazón agradecido por el bien que Dios nos ha dado a nosotros. Bien, estamos llamados hoy a hacer en carne propia una ofrenda para Dios, en vivir de acuerdo a su justicia, en ser nosotros ahora una ofrenda para Él, un sacrificio, de ya no vivir para nuestros propios deseos, sino ahora vivir para Dios. Es la verdadera ofrenda que Dios espera de nosotros. Sin duda, es un gran regocijo el poder ser una ofrenda viva para Dios. Ya no vivimos para nosotros, sino ahora vivimos para nuestro Señor. Esa es la ofrenda que Dios espera de nosotros. Y esa gratitud nos debe de mover a ofrendar también a Dios un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha permitido tener muchas bendiciones espirituales. Dios no nos ha dejado, Dios nos ha permitido tener lo necesario aquí en la tierra. Algunos tienen mucho, algunos tienen poco, pero estoy convencido de que Dios nos ha dado lo necesario, nos ha dado lo justo, nos ha dado aquello con lo cual nosotros podemos vivir y estar en paz. Así que las ofrendas de agradecimiento, precisamente para seguir anunciando el mensaje, dice el versículo, y cuenten con gritos de alegría lo que Él ha hecho. Precisamente parte de nuestras ofrendas son para eso. Nuestras ofrendas son para seguir anunciando el mensaje. Obviamente la iglesia necesita seguir operando. Obviamente hay gastos y necesidades que se tienen que cubrir. Para eso Dios nos llama a poder ser agradecidos con lo que Él nos ha dado. No nos debe ser un pesar, no debe ser una angustia para nosotros ofrendar, no debe ser algo que comúnmente la gente piensa es que les están quitando el dinero. Para nada, la ofrenda es algo voluntario, movido a nuestro corazón, movido en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. Nadie está obligado. Lo que sí nos obliga es el amor de Dios. En verdad es que ese es un gran regocijo, el saber que Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Ahora a nosotros nos corresponde seguir anunciando el Evangelio. Es precisamente ahí donde nuestro dinero es invertido, para seguir llevando el mensaje a muchas personas. Ven, vamos a orar por la ofrenda. Señor, gracias por este tiempo que nos das para reflexionar en nuestro corazón y darnos cuenta, Dios, de lo mucho que tú nos has dado, pero también de pensar y reflexionar, Señor, en cuánto nosotros ahora te hemos dado. Tú has dado mucho, has dado lo mejor, nos has dado a tu Hijo, la ofrenda perfecta para satisfacer tu ira del pecado. Y hoy, Señor, a nosotros nos ha dado vida, nos ha dado comunión contigo. Y por eso estamos tan agradecidos, Dios. Ayúdanos a poder seguir tus pasos, a poder darte lo mejor de nosotros, para que tu mensaje pueda seguir siendo proclamado, siendo anunciado a muchas personas, Dios. Permite que esta ofrenda sea utilizada de la mejor manera y que tú te glorifiques, Señor. Te oramos y agradecemos todo en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Estamos llegando ya al término de nuestro servicio del día de hoy. Por último, quiero compartirte los anuncios. En primer lugar, quiero recordarte que tus ofrendas puedes hacerlas por medio de transferencia electrónica o a través de un depósito a través de Citibanamex o a través de OXXO. Así que te dejo los datos en pantalla, en dado caso de que quieras hacer una transferencia o un depósito. Así que esta es la manera en la cual por la contingencia estamos haciendo de esta manera. Así que te animo mucho a que puedas acercarte, preguntar, hacer tu ofrenda. Amén. Bien, y por último quiero recordarte de nuestro calendario de planes que tenemos durante el mes de junio, julio. Prácticamente ya estamos cerrando el mes de junio
Iniciamos ya el miércoles, el mes de julio, con nuestro taller, nuestra serie de predicación bíblica Creciendo Juntos. El miércoles, todos los miércoles a las 7:30 de la noche a través de nuestro canal de YouTube. Los jueves son los tiempos de oración de las mujeres en conjunto con la iglesia de Monterrey y Culiacán a las 9 de la noche a través de Zoom. Los viernes todos los hombres de las iglesias Monterrey, Culiacán y Tampico estamos unidos en oración también a las 10 de la noche por medio de Zoom. Los sábados estamos, ya comenzamos el día de ayer con un taller maravilloso para todos los matrimonios, todos los sábados de julio a las 8 de la noche también a través de Zoom. A las 8 de la noche los sábados. Y los domingos, nuestro próximo domingo, nos veremos aquí para ver el capítulo 3 de nuestra serie de predicación bíblica, Un Cambio Verdadero. Todos los domingos a las 11 de la mañana estás cordialmente invitado a escuchar el mensaje de Dios a través de nuestro canal de YouTube. Si te interesaría conocer más la iglesia, te interesaría conocer más el evangelio, más el mensaje, puedes contactarnos a través de nuestro portal de Facebook, a través de nuestra página web. Puedes hacerlo también a través de WhatsApp. En los comentarios de este video puedes encontrar la manera en la cual puedes acercarte, pedir información y poder conocer más a Dios, a la iglesia. Así que por mi parte sería todo en esta mañana. Muchísimas gracias a todos los que hoy nos acompañan. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño a todos, en donde quiera que se encuentren. Gracias por acompañarnos y que a Dios sea toda la gloria. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.